El eco de la Llorona. La investigación que nunca debió grabarse. Dicen que quien escucha su llanto, ya no puede olvidar su voz. Lo que vas a ver fue grabado en un pequeño pueblo al sur del país, donde los pobladores aseguran que la Llorona no es una leyenda, sino una advertencia. Esta es la historia de un grupo de investigadores que intentó seguir su rastro, y terminó enfrentando algo que no debía ser despertado. ¡Ay, mis hijos! Pero lo que encontraron no era un fantasma. Era algo mucho peor. En el corazón del valle, donde el río se retuerce como una serpiente entre la niebla, existe un pequeño pueblo llamado La Esmeralda. Algunos dicen que la gente se cuida mucho, después de una tragedia que nadie se atreve a recordar. Los ancianos del lugar aseguran que, cuando la luna se refleja en el agua, el río habla. Pero no con palabras, sino con lamentos. El aire se vuelve pesado. Los perros se esconden el hocico. Y desde la otra orilla, se escucha su voz. ¡Ay, mis hijos! Dicen que si la oyes lejos, estás a salvo. Pero si la escuchas cerca, ya es demasiado tarde. La historia de la Llorona ha cruzado generaciones. Algunos aseguran que fue una madre traicionada, condenada por su propio dolor. Otros creen que fue una mujer sacrificada en tiempos antiguos, un espíritu pagano atrapado entre mundos. Pero en La Esmeralda su historia tiene otro nombre y otro final. Aquí, no la llaman la Llorona. La llaman la que llama desde el río. Todo comenzó hace más de 100 años, cuando el pueblo se levantó gracias al oro. Los hombres excavaban la tierra junto al cauce y el río se teñía de barro y sangre. Cuentan que una mujer, llamada Isabela, perdió a sus 2 hijos en una crecida. El agua se los llevó mientras ella dormía. Desde entonces, juró que no descansaría hasta encontrarlos. Pero lo que el río devolvió, semanas después, no eran cuerpos, eran sombras. Las noches siguientes, los aldeanos comenzaron a escuchar su voz, desgarrada, flotando sobre la corriente. Algunos la vieron caminar descalza entre las casas, con el cabello cubriéndole el rostro y un vestido empapado que nunca se secaba. Desde entonces, nadie se acerca al río después del anochecer. Durante décadas, el caserío quedó aislado. Pero hace poco, una noticia comenzó a circular en foros de lo paranormal. El espíritu de la Llorona ha sido captado en video real. Un fragmento subido por un usuario anónimo mostraba una figura blanca moviéndose entre la neblina del río. En el audio, se escuchaba un llanto, y luego una voz femenina susurrando. ¿Por qué me quitaste a mis hijos? El video fue eliminado pocas horas después. Pero quienes lo vieron, afirmaron haber tenido pesadillas durante semanas. Y lo más extraño, es que el nombre del archivo no decía La Llorona. Decía, Isabela. Intrigado por aquel archivo, un investigador decidió buscar el origen de la grabación. Su nombre era Marcos Rivas, documentalista aficionado, conocido por explorar sitios malditos. Contactó a un camarógrafo y una locutora para acompañarlo al lugar. Lo que ellos no sabían es que, desde el momento en que descargaron ese video, el río ya los había escuchado. Esa noche, las cámaras registraron algo que ningún experto ha podido explicar. Lo que estás por ver es su última grabación. El comienzo de una búsqueda que jamás debió comenzar. Bienvenido a Cenizas Nocturnas. Ponte los audífonos. Apaga las luces. Y no mires hacia la ventana. Porque dicen que, cuando su historia se cuenta, ella también escucha. El equipo llegó un viernes al anochecer. Juan, el camarógrafo, Natalia, la locutora, y Marcos, el investigador principal. Llevaban cámaras térmicas, grabadoras VP y un dron para registrar los sonidos nocturnos del río. Lo primero que notaron fue el silencio, ni grillos, ni viento, ni agua. Solo un leve eco, como un lamento distante. Al llegar a la antigua capilla, el guía local, un anciano de rostro pálido, les advirtió: si la escuchan llorar, no respondan. Porque no llora por sus hijos, llora por los tuyos. La grabación muestra sombras moviéndose detrás de las bancas, aunque no había nadie. Natalia sintió una corriente helada recorrerle el cuello. Siento que alguien me está mirando. Juan enfoca la cámara hacia la entrada, y el lente capta una figura blanca, estática, mirando hacia el río. Cuando corren hacia ella, ya no está. Decidieron montar las cámaras frente al río y pasar la noche grabando.
A las 2:47 de la mañana, los sensores de movimiento se activaron. En la pantalla se ve una silueta femenina arrastrando algo por el agua. Marcos, sin pensarlo, corrió hacia la orilla gritando: «Déjame ver tu rostro». Lo que el dron captó desde el aire fue escalofriante. La mujer levantó la cabeza lentamente, pero no tenía rostro, solo un vacío negro que se abría como un abismo. Y de ese abismo, se escuchó un coro de niños llorando. Natalia gritó su nombre. Juan dejó de grabar. Y el último registro de la cámara muestra el reflejo de una figura detrás de ellos, flotando sobre el agua. Al amanecer, el guía encontró solo la cámara y una cinta mojada con una inscripción: «No siga su llanto». El amanecer llegó cubriendo el río con una neblina espesa. La cámara fue hallada medio enterrada en el barro, aún grabando, con el lente lleno de agua. El guía local, don Efraín, fue quien la encontró. No había rastro de los jóvenes, ni de sus pertenencias. Solo un cuaderno empapado con notas desordenadas. En la primera página se leía: «Días después, la policía organizó una búsqueda a lo largo del cauce. Recorrieron kilómetros, hasta que encontraron algo inquietante. Un trozo del vestido blanco de Natalia, colgando de una rama sumergida. Pero lo que más perturbó a los rescatistas fue el olor. No era el de un cuerpo en descomposición. Era el mismo aroma a flores de cementerio que el pueblo decía percibir cada vez que la Llorona aparecía». Las semanas pasaron, y la historia comenzó a circular en redes, foros y canales de lo oculto. Algunos aseguraban que los investigadores fingieron su desaparición. Otros, que fueron víctimas de un culto que veneraba a la mujer del río. Pero nada de eso explicaba lo que pasó después. 2 meses más tarde, un camionero reportó haber visto a un hombre caminando solo por la carretera que conduce a La Esmeralda. Iba descalzo, con la ropa rasgada y la mirada perdida. Era Marcos Rivas, el líder de la investigación. Cuando la policía lo detuvo, no recordaba su nombre, ni cómo había llegado allí. Solo repetía una frase una y otra vez: «Ella no llora por sus hijos, llora por los nuestros». Los médicos aseguraron que estaba en shock. Pero durante las noches en el hospital, las enfermeras juraron escuchar el llanto de una mujer proveniente de su habitación. Cuando entraban, el hombre dormía profundamente. Y junto a su cama, siempre aparecía un pequeño charco de agua. Un sacerdote local quiso exorcizarlo. Marcos gritó con voz distorsionada: «No me quites su voz. Ella aún me busca». Desde ese día, se negó a hablar de nuevo. Los análisis del audio recuperado de la cámara revelaron algo inquietante. En el último minuto de grabación, después del grito de Natalia, se escucha un susurro femenino. Un experto en sonido lo aisló y aumentó el volumen. Lo que escuchó lo dejó helado. La voz decía claramente: «Marcos, los encontré». Luego, el llanto y un sonido de agua corriendo. Pero cuando los investigadores compararon las ondas de audio con el registro del río, descubrieron algo imposible. La voz provenía desde debajo del agua. En los meses siguientes, varias personas que se acercaron a esa zona del río reportaron lo mismo: escuchar a una mujer llamando por sus hijos o por sus nombres. Algunos incluso afirmaron haberla visto entre los árboles, con el rostro cubierto por un velo negro y las manos extendidas, como pidiendo ayuda. Don Efraín, el guía, fue el último en verla. Dijo que una noche, al escuchar el agua, se acercó a la orilla y la vio reflejada en el río, mirándolo directamente. No en el agua, sino detrás de él. Al girar, ya no estaba. Pero su voz quedó grabada en el viento: «No busques a los vivos, busca a los que lloran». Desde entonces, nadie volvió a pasar. El pueblo fue abandonado. Las casas se cubrieron de moho y raíces. Y el río sigue allí, tranquilo, silencioso, esperando. A veces, cuando cae la noche y la luna toca su superficie, el agua parece moverse como si respirara. Y quienes viven cerca aseguran que, justo antes del amanecer, se escucha una mujer cantando una vieja canción de cuna. Nadie sabe qué idioma es. Nadie quiere averiguarlo. Hoy, los archivos de la cámara y las notas de Marcos se guardan en una caja de evidencia policial marcada como «caso cerrado». Pero si se mira de cerca, sobre la tapa, hay algo grabado con letras torcidas. El río la guarda. El río la llama.
Y si alguna vez viajas por esa carretera antigua, cerca del valle, y ves un cartel que dice La Esmeralda, no sigas el camino. Porque a veces, lo que buscamos entender, es justo lo que nunca debimos encontrar. Dicen que la Llorona no busca a los vivos ni a los muertos. Busca a los que no creen en ella. Y si estás escuchando esto en la oscuridad, quizás ya te escuchó a ti también. Si te atreves a conocer más historias que no deberías escuchar a solas, suscríbete ahora a Cenizas Nocturnas. Y activa la campanita. Porque lo que viene no te dejará dormir.